Julio Cortázar fue un escritor argentino nacido el 26 de agosto del año 1914 en Bélgica y murió en París el 12 de febrero del 1984. A los 4 años de edad volvió a la Argentina, país de sus padres, y allí pasó su juventud y parte de su madurez. Escribió varios libros de cuento, novelas, libros de ensayo y de misceláneos, que fue un género que cultivó mucho en sus últimos libros, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, Historias de Cronopios y de Famas, El Último Round. Casa Tomada es un cuento que aparece en su primer libro, titulado Bestiario, del año 1951, publicado cuando Cortázar tenía 37 años. Pero ese cuento ya había sido publicado en la revista Los Anales de Buenos Aires, que dirigía Jorge Luis Borges, en el año 1946. Es el primer cuento del libro Bestiario. Como todos los cuentos de esa obra, es una narración del género fantástico que cuenta la siguiente historia, que es muy sencilla. 2 hermanos viven en una casa que heredaron de sus padres. Él es un hombre conservador, muy serio y muy trabajador, y ella es una solterona que nunca se casó supuestamente para mantener intacta la casa. La historia la cuenta el hermano, por lo que todos lo sabemos a través de él. Una presencia extraña y fantasmagórica se va apoderando poco a poco de la casa, pero nunca sabemos exactamente qué es lo que sucede. Los hermanos se van mudando de cuarto en cuarto cada vez que la presencia se apodera de una parte de la casa, sin que el hermano nos diga nunca qué es lo que se va apropiando de la vivienda. Además, los hermanos toman todo lo que sucede como si fuese una cosa normal. No se encuentran asustados y lo que desean es permanecer en su hogar pase lo que pase. Al final, la presencia extraña se apodera de toda la casa y los hermanos tienen que abandonar la vivienda. El narrador es un hombre de 40 años. Su hermana se llama Irene, nunca se ha casado aunque ha tenido pretendientes, no trabaja, es callada y se dedica a cuidar la casa para su hermano. Hay otro personaje que se menciona y que se llamaba María Esther, la novia del narrador, o sea del hombre, que murió interna en un manicomio. El otro personaje o personajes es la presencia extraña que se va apoderando de la casa hasta expulsar a los hermanos. Casa Tomada es el cuento más antologado, más conocido y más popular de Julio Cortázar. Como nunca se conoce bien qué es lo que se va apoderando de la casa, varias teorías han sido dadas para explicar qué es lo que sucede en el cuento. La primera es la teoría del peronismo en la Argentina, de modo que la casa es un símbolo de todo el país y los hermanos son los ciudadanos argentinos. Poco a poco la dictadura se va apoderando de todo el espacio, hasta que los hermanos son echados de su propio hogar. En una entrevista que se le hizo al propio Cortázar, él dijo que esa nunca había sido su intención al escribir el cuento, aunque estaba de acuerdo con la teoría. Como Cortázar era marxista y estaba en contra de la dictadura, su respuesta tiene que ver más bien con un tinte ideológico, porque admitió que nunca había pensado en la política cuando escribió el cuento. Otra teoría tiene que ver con un contenido psicológico. Varios críticos han dicho que existe una relación de incesto, incestuosa, entre los hermanos y que la culpa que sienten debido a su relación se va apoderando de la casa hasta que los hermanos tienen que marcharse y separarse. También están los chismes y las habladurías de los vecinos que no están de acuerdo con esta relación, por lo que los hermanos viven encerrados en esa casa hasta que tienen que marcharse por la fuerza y salir al mundo. Hay un cuento del escritor uruguayo Felisberto Hernández que Julio Cortázar siempre admiró, que se llama La Casa Inundada. En ese cuento una mujer compra una casa y la llena de agua, de modo que todo dentro de la casa se hace a través de botes, camas que flotan sobre el agua y gomas inflables. Al final, la mujer y los sirvientes de la casa se convierten en esclavos del agua, puesto que todo lo que hacen gira alrededor de mantener la casa inundada. En el libro Bestiario, el mismo en el que aparece Casa Tomada, también se encuentra el cuento que da nombre al libro. En este cuento, una familia argentina convive en una casa con un tigre, y este animal poco a poco se va apoderando de los habitantes, de manera que se convierten en esclavos del animal. Cada vez que el tigre entra a uno de los cuartos, la familia debe salir y ocupar otra habitación.
En Casa Tomada, Julio Cortázar lo que hizo fue llevar hasta el límite la idea de una presencia fantasmagórica que se apodera de una casa y expulsa a sus habitantes. Nunca sabremos cuál presencia es esa, es solo lo misterioso y lo incomprensible que inunda la vida cotidiana. También se ha comparado este cuento con La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, puesto que en ese otro cuento también dos hermanos se enfrentan a lo desconocido mientras viven aislados en un castillo. Lo cierto es que el mismo Cortázar ha dicho que no sabe qué significa la presencia fantasmagórica que se apodera de esa casa, que solamente se le ocurrió esa historia en un sueño, como se le ocurrían muchos de sus cuentos, que luego se despertó, se levantó de la cama y simplemente la escribió.